Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Sean todos y con ustedes bienvenidos a este su espacio de Mi Alma Tiene Sed. Un programa que tiene como propósito que a la luz de la palabra seamos exhortados, seamos animados, seamos consolados, seamos fortalecidos, que tengamos un tiempo de refrigerio después de una larga jornada laboral, después de haber estado haciendo varias actividades, que nos vamos a poner a reposar y meditar en la grandeza de nuestro Señor. Entiendo que algunos van a empezar su jornada porque laboran en horario nocturno, otros que lo van a escuchar posteriormente derivado a sus actividades. Así que, amados hermanos, para nosotros es un gusto poderle acompañar en esta oportunidad. Hemos estado hablando del tema del regreso del Señor. Hemos estado hablando de este tema que es importante para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para los creyentes. Y en avanzar del mismo hemos ya leído las epístolas, hemos leído los evangelios, hemos hecho algunas reflexiones, hemos estado anotando algunas diferencias entre lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida. Y si usted nos está escuchando por primera vez, amado hermano, quiero comentarle que nosotros hemos analizado que así como el Señor tuvo fases, etapas o grados en su primera venida, pues seguramente en la segunda iba a ser igual. En la segunda venida nosotros estamos viendo que hay dos fases específicas que son las que nos están ocupando la atención. Una es el arrebatamiento, que es una venida para los creyentes que es diferente a la manifestación pública. Eso ya lo hemos analizado, lo hemos estudiado, por lo que le invito a que usted pueda buscar en nuestro canal de YouTube los programas anteriores para ir poniéndose al día en cuanto a esta temática. Pero el arrebatamiento es una venida de premio, es un premio, es un galardón que el Señor tiene para sus escogidos. Y la segunda venida es una manifestación pública para el mundo, ¿verdad? Ya es la venida pública, el Señor ya viene con sus santos, el Señor ya viene a juzgar la tierra. Son dos eventos diferentes. Y uno lo espera la iglesia y el otro lo espera el mundo de Israel. Hemos hablado también de los tres grupos, los tres grandes grupos, ¿verdad? Yo le he puesto de esa manera, los tres grandes grupos que estamos en este momento en este mundo, ¿verdad? En esta tierra, en este planeta, ¿verdad? Porque hay un mundo como sistema, pero yo quisiera que lo vemos en este momento que estoy hablando. Estamos hablando del mundo como planeta, como lugar, como habitación. Y en este planeta, en esta tierra donde nosotros habitamos, hay tres grupos, tres grandes grupos: el grupo de la iglesia, el grupo de Israel y el grupo del mundo como sistema, o todos los que no son creyentes, si usted lo quiere ver de esa manera. Y los tres estamos esperando a un Mesías en diferentes circunstancias, ya hemos hablado de ello. Y cuando el Señor venga por la iglesia, entonces el trato ya va a quedar directo con Israel y con el mundo. Ahí la pausa, el paréntesis, la dispensación que está descrita en Romanos capítulo 11, verso 25 en adelante, vemos que cuando la iglesia es tomada, cuando el último de los gentiles es salvo, es entrado a la salvación, termina ese paréntesis y se reanuda el trato con Israel y obviamente el trato con el mundo. Eso es lo que estamos viendo, y dentro del tema de la venida del Señor, indiscutiblemente tenemos que leer el libro de Apocalipsis. Nosotros estamos leyendo ya
el capítulo número 3, parte final, estamos leyendo en este momento. Y vamos a continuar con la ayuda del Señor viendo los siguientes capítulos, pidiéndole al Padre, ¿verdad?, su misericordia para que podamos darle una interpretación correcta a este libro que por muchos es temido, que por otros es desechado, que por algunos no es ni mencionado porque no lo entienden. Pero hemos visto, amados hermanos, que este libro es un libro que escribe el Señor Jesucristo, que es dictado por Jesucristo directamente a Juan y que nos trae un mensaje a nosotros, los que creemos, los que amamos su venida. Hay una bienaventuranza en leerlo, en escucharlo, en estudiarlo. Y pues, amados hermanos, estamos pidiéndole al Señor su socorro, ¿verdad?, su auxilio para que nosotros podamos tener una adecuada interpretación del mismo y no vayamos a causar más confusión o temor en el pueblo. Bueno, ya hemos visto el mensaje a las iglesias. Esa es la parte en la que estamos, amado hermano. He mencionado que aunque originalmente el mensaje fue enviado a 7 iglesias ubicadas en una región, la de Asia Menor, un lugar donde había idolatría, donde en cada iglesia hay cosas que debe corregir. Ahora, amados hermanos, esta carta es de aplicación general para toda la iglesia, para todo el cuerpo de Cristo. Recordemos que hay más de 7 iglesias ahora. Nosotros, desde el año 2000, la Iglesia Cristiana Evangélica, si usted me permite denominarlo de esa forma, que es como los sociólogos y todos los que ven esta parte de la geografía, pero específicamente en el área del ser humano, ¿verdad?, en todo lo que se refiere a la conducta del ser humano, han asignado una religión más como evangélica. Recordemos que pues, obviamente el mundo como sistema reconoce que la relación con Dios o con los seres supremos, como ellos lo llaman, se llama religión. Y aunque por muchos años la predominación en muchos países de América Latina y en el mundo entero, la religión mayoritaria ocupó el primer lugar, el Señor se ha encargado de traer mover de su espíritu desde el siglo XV, siglo XII, XIII, XV. El siglo XV tuvo un auge mucho mayor, donde el Evangelio volvió a recobrar espacio, y al punto de que desde el año 2000 hacia acá el crecimiento de la Iglesia Cristiana Evangélica ha sido muy marcado. En muchos países de América Latina y específicamente en Guatemala se estima que hay cerca o un poco más del 50% de cristianos evangélicos, lo cual nos lleva a pensar en el crecimiento que la iglesia ha tenido. Y cuando usted hace un recorrido por las calles y avenidas de nuestro país, específicamente estoy hablando de Guatemala, usted encuentra que hay lugares donde hay varias iglesias cristianas evangélicas, como se les conoce, donde en diferentes días de la semana, que al final ocupan toda la semana, dando cultos de adoración o servicio a Dios. Entonces el crecimiento ha sido bastante grande. Y a ello hay que aunar pues que también el acceso a la Biblia, al texto que Dios ha permitido que llegue, revelado por Él, dictado por Él, donde ha intervenido el Espíritu Santo, donde interviene el Señor Jesucristo, donde han intervenido hombres que han dado su vida para dejar escritos estos libros que se resumen hoy en día en 66 dentro de un megalibro que es la Biblia, y que contienen todo lo que Dios quiere saber y que únicamente se puede entender, amados hermanos, mediante la revelación y la relación que uno tenga con el Espíritu Santo, con el Señor y con el Padre Celestial. Solo de esa manera se puede entender este libro. Entonces, amado hermano, vemos de que el mensaje ya no se limita únicamente a 7 iglesias en específico, sino que al contrario,
lo tenemos que ver como 7 áreas o 7 problemáticas que se pueden dar dentro de la iglesia actual. Y a mi forma de ver, amados hermanos, y como lo hemos estado leyendo, cuando la iglesia logre depurar estos problemas que tiene cada una, estas áreas que puede ser que sean las que está afrontando cada iglesia en las diferentes regiones donde se encuentra, ya sea en América del Norte, en América del Sur, en Centroamérica, en el Caribe o en Europa, o en cualquier lugar de los 5 continentes donde haya una iglesia cristiana evangélica. Cuando logre superarlos, amado hermano, entonces ahí es donde vamos a ver esa manifestación del arrebatamiento. Entendemos que algunos tienen este problema de atender el concepto de arrebatamiento, ¿verdad? Porque se ve como algo muy brusco, como algo que actualmente cuando usted lee en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo ve como algo violento. Pero fíjese, amado hermano, que sí, la palabra, que es una traducción de un vocablo griego, de una palabra griega que es arpazo, la intención es que el Señor viene a tomar a su novia. O sea, en el antiguo español, que lo vemos hacia atrás, no en el moderno español que tenemos ahora, tenía otra connotación debido a las culturas, ¿verdad? Es importante que también nosotros contextualicemos el ámbito cultural. Y uno de los problemas que la iglesia actual que tiene es de que está tratando de comprender con mente occidental una cultura oriental. Es decir, que nosotros no podemos entender o darle claridad al significado de algunas palabras de la cultura hebrea o de la región donde el Señor se desenvolvió y donde el Evangelio inició y nació, amados hermanos, porque tenemos que entender que el Evangelio no nació en América Central o en América, no. El Evangelio nace y se desarrolla en el Medio Oriente, allá es donde nació. Entonces hay una cultura, hay una forma de desenvolverse, y cuando nosotros lo ponemos así en ejemplos sencillos, los guatemaltecos tenemos ciertas costumbres que cuando vamos a El Salvador nos chocamos con el gran problema que en El Salvador no las conocen, no las dominan o son diferentes. Entonces, amado hermano, también eso nos está dificultando un poco la comprensión de lo que las palabras quiere decir. Y entonces se lo menciono porque algunos se han atrevido a atacar que cómo es que va a haber un arrebatamiento, si eso es violento, que eso es de los malignos, que eso es... Y empiezan a hablar un montón de cosas, amado hermano, sin sentido, que algunos cristianos en el momento nos hemos quedado callados y no hemos podido contestar o rebatir ese argumento. Pero es por falta de dedicación al estudio de la palabra y de comprensión de algunas cosas. Entonces el arpazo no es un acto violento, amado hermano. Es un término que cuando se buscan los equivalentes y se contextualiza en el tiempo en que esa palabra se tradujo o que hallaron la forma de poderla trasladar como arrebatamiento a nuestros días, la idea era tomar a la novia y poder consumar un matrimonio. Recuérdese que en el Antiguo Oriente usted pactaba un matrimonio, lo podía pactar hoy, aunque se fuera a realizar dentro de 4 o 5 años, 6 años. ¿Por qué? Porque los padres escogían a la novia, el muchacho, los padres del muchacho escogían a la novia, iban, hacían el compromiso, había lo que se llama un desposorio, amado hermano. El muchacho regresaba, preparaba el lugar donde iba a vivir con la que iba a ser su esposa, es decir, le preparaba un lugar, le preparaba una casa con todas las comodidades que se pudieran requerir.
Obviamente él dejaba en garantía unas arras, ¿no? Lo que hoy nosotros llamamos las arras, que no son 13 centavos, sino que era otra forma de arras, era una garantía que la familia dejaba a la otra familia de que se iba a materializar ese matrimonio, y cuando ya estaba listo el hogar, el esposo estaba lista, la muchacha había crecido, se había desarrollado un poco más, entonces se hacía la ceremonia de el arpazo, de ir por la novia. Eso es el arpazo. Entonces el novio hacía el viaje, iba hacia el lugar a traer a la que ya se habían comprometido, la traían en un desfile, había un desfile de ida por el del novio hacia la casa de la novia, luego hacía un desfile de la novia hacia el novio, se encontraban y luego entraban a la casa donde iban a morar, y ahí se celebraba el matrimonio. Entonces esa es la idea del arpazo, no es un tomar violento y que es objeto de crítica. Muchos de los que critican a veces critican sin conocer o sin profundizar. Y obviamente cuando nosotros tenemos que estudiar el Apocalipsis, tenemos que estudiar mucho más. Y por eso es el compromiso que usted y yo leamos bastante. Yo solo estoy tratando de darle algunos puntos, pero la idea es que todos nos comprometamos delante del Señor, no delante de mí, sino delante del Señor, a estudiarlo y decirle: Señor, yo te voy a esperar, yo voy a anhelar tu venida, vamos a estar velando, que ese es el mandamiento que nos has dado, no que fechemos, no que andemos esperando que alguien se levante para que nos diga una fecha y nosotros poner nuestra esperanza en ese hombre, en esa fecha, sino poner nuestra esperanza en ti. Entonces, amado hermano, tenemos que tomar eso en cuenta, y eso es parte de lo que vamos a estar viendo en los programas siguientes. Les voy a tener que mostrar o dar algunas reglas que vamos a tener que seguir para el estudio de los siguientes capítulos de Apocalipsis. Hoy, si el Señor me lo permite, quiero leer la parte final del capítulo 3 y leer el capítulo 4, ¿verdad? El capítulo 3, verso 14, estábamos en el mensaje de la Odisea, que fue el que empecé a tocar. Voy a leerlo nuevamente. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y el verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ya que tú dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, amados hermanos, hemos leído esta porción y vemos, quiero empezar con lo último que mencioné, que el Señor ha sido enfático en decir que el mensaje es a las iglesias, no es a la iglesia. Por eso vuelvo a insistir que es para toda la iglesia en general, para que se examine, amados hermanos, y vayamos confrontándonos. La palabra de Dios nos confronta, amados hermanos, nos pone en perspectiva, es decir, nos ponemos frente al espejo y vemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que sí encaja bien, qué es lo que no encaja, para que nosotros lo corrijamos. Que ese es el propósito de esta enseñanza, de estas cartas, de estos mensajes que el Señor ha dejado, que la iglesia corrija, que la iglesia se dé cuenta que ha descuidado su relación con el Espíritu Santo, que ha descuidado su relación con el Señor, que ha descuidado su relación con el Padre. Eso es lo que nos están diciendo aquí.
Jesús se identifica en cada uno de los mensajes, ya lo hemos visto, cada mensaje se empieza con una introducción, una identificación, un atributo de parte de nuestro Señor Jesús, el que nosotros conocimos como Jesús en esta tierra, pero que ahora ya no se llama de esa manera. Ya lo hemos estado viendo en el desarrollo de esta carta, que Él tiene ahora un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo nos va a ser revelado al momento que Él nos lleve, amados hermanos. De igual manera, el nombre que nosotros tenemos en esta tierra va a ser cambiado, al igual que nuestro cuerpo, al igual que nuestra fisonomía. Vamos a ser transformados para poder entrar a ese lugar, porque el ámbito celestial es diferente, amados hermanos, a este ámbito terrenal. La Escritura dice que carne y sangre no heredarán, entonces el cuerpo que nosotros tenemos va a ser transformado. Eso ya lo estudiamos en 1 Corintios capítulo 15, y yo le invito a que usted vaya y lo lea. Entonces empieza el mensaje diciendo: escribe al ángel. Ya hemos hecho observaciones que aquí algunas Biblias están poniendo al mensajero, al ministro, porque no significa que las iglesias tengan una cobertura angélica, amados hermanos, bajo ningún punto de vista. Las iglesias sí son entes espirituales, pero la cobertura suprema la da el Señor, ¿verdad? Son propiedad de Cristo, y que Él a veces ha delegado a algunos ángeles para que la guarden. El Señor no nos manda que nosotros tengamos culto a los ángeles, bajo ningún punto de vista. Esta entrada, este anuncio, así como muchos lo tradujeron en su momento, que pensaron que era la mejor manera de traducirlo, ha causado que algunas secciones, le voy a poner de esa manera, que algunos movimientos dentro de la iglesia evangélica piensen que tienen cobertura angélica, o que el ministro tiene algún rango angélico, ¿verdad? Y que por lo tanto él es un ser superior al que deben de doblegarse, y eso no es así, amados hermanos. Aquí la palabra es ángelos, que es mensaje, mensajero, ministro, pastor. Entonces algunas Biblias actuales ya están traduciendo: escribe al ministro, escribe al pastor, escribe al delegado, para que se entienda de mejor manera y se vayan corrigiendo todas esas pensamientos errados que son fruto de, amados hermanos, del pensamiento de hombres, no del pensamiento divino, ¿no? El pensamiento divino es puro, pero el hombre a veces es el que corrompe, y algunos han querido precisamente utilizar estos versos para decir: mire, yo soy un ser divino al que usted le tiene que rendir respeto y pleitesía, y si usted me falta respeto, no está de acuerdo con lo que yo menciono, el juicio de Dios le va a caer. Amados hermanos, déjeme decirle que ese no es un ministro. Ese es un falso, ese es un abusivo. Porque el verdadero ministro, entiende que es colaborador de Dios, que es delegado de Dios, y que él tiene que cuidar al rebaño de Dios. Todos los que predicamos la palabra, amados hermanos, hemos sido comisionados para cuidar el rebaño de Dios, porque es el Señor el que murió por usted y por mí. Es su sangre la que nos compró. No es mi nombre, no es el ministerio que yo crea que tenga, no es la iglesia, no es el nombre del ministerio que yo piense que es el supremo. No, es la sangre de Cristo la que nos compró. Entonces, amado hermano, aquí dice el amén, o sea, el así es, así sea. Ahora recordemos que hay un verso en la Escritura que dice que las promesas de Dios en Él, en Cristo, en el Señor, en el ungido, en el Mesías, son sí y amén. Y amén es así sea. Entonces, el así sea, el testigo fiel, el que ha traído las palabras de Dios a la tierra, porque Jesús, cuando estaba en esta tierra, en el Evangelio de Juan, el Yeshua, el Mesías, el Meshach, el Cristo, les menciono todos estos porque, amados hermanos, hay gente que por eso se ha puesto en pelea, en pleito con otros hermanos. Es que no se dice Jesús, se dice Yeshua. Es que no se dice Cristo,
se dice Mesías, el Mesías. Entonces, amado hermano, perdone, pero la verdad es que a veces ignoramos la regla de la transliteración, ¿verdad? Un principio de transliteración. Porque sí es cierto, en hebreo es Yeshua, eso no lo podemos negar, por más que nos rasguemos las vestiduras nosotros aquí de este lado del planeta, de este lado del continente donde hablamos español, nosotros no nos vamos a rasgar las vestiduras y decir, no, es que es Jesús. Usted menciona a Jesús en Israel y nadie lo conoce porque los nombres allá son diferentes. Muchos tienen alguna relación con Dios. Yeshua, por ejemplo, es Dios salva o Él salva. Abdías, que tiene relación con el Padre. Jeremías, que también tiene relación con Dios. Entonces algunos tienen relación con Dios. Entonces cuando usted va y menciona un nombre en español y menciona, por ejemplo, Jesús, allá no lo conoce. Usted pregunta por el profeta Jesús y nadie se lo conoce. Usted pregunte por el profeta Yeshua, entonces ahí sí le van a mencionar, le van a responder. Pero es una transliteración. Bueno, no es un cambio de nombre, es una transliteración para que nosotros podamos comprender. Pero estamos viendo que Él es el testigo fiel y Jesús, Yeshua, el Mesías, el Mesías, el ungido, cuando Él se identificó en esta tierra en el Evangelio de Juan, dijo, yo las palabras del Padre son las que hablo. Yo no vengo a hablar nada de mi cuenta, yo todo lo que enseño es lo que aprendí, oí de mi Padre. Entonces Él no vino a mencionarnos nada que no fuera lo que escuchara el Padre. Entonces Él se convierte en un testigo fiel porque está trayendo las palabras que dio en el cielo a nuestro Padre, nuestro Dios, y las trae puras, sin manchas, sin arrugas, sin ningún cambio, sin estar adulterada, amados hermanos, la trae para que nosotros la escuchemos. Y el Espíritu Santo, que también ha sido dejado con esa comisión de recordarnos todas las enseñanzas que el Señor Jesús hizo en esta tierra, dio en esta tierra, que nos han llegado escritas, van en concordancia con la del Padre. Entonces al final el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablan lo mismo. Entonces aquí nos está diciendo el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque hay testigos falsos, amado. Eso ya lo hemos hablado. Y lamentablemente, si hay algo verdadero, siempre va a haber algo falso. Eso es algo que hemos visto todo el tiempo, amados hermanos. Digamos, en el comercio se ve constantemente. Usted ve que hay, por ejemplo, ropas, zapatos o algunos artículos electrónicos de ciertas marcas y luego usted ve en otros lugares copias de los mismos, pero no son, ¿verdad? Son falsos, son imitaciones, no tienen la calidad del original, aunque tengan el mismo color de la marca, aunque tengan el mismo color del logo, aunque en apariencia son iguales a los originales. Cuando usted ya los utiliza o si usted pues, ha decidido gastar su dinero en eso y lo adquiere, se da cuenta que después con el uso pues no tienen garantía, que no funcionan al igual que el original, no tiene la misma potencia que el original, el mismo sonido que el original, al menos la duración del original. Y eso se ha dado en ropa, en zapatos, en electrodomésticos, etc. Siempre va a haber un original y va a haber una copia. Un verdadero y un falso. Y en el asunto espiritual, lamentablemente también se da. Hay quienes aparentan ser verdaderos, pero son falsos. Y entonces el Señor enfatiza el verdadero. El origen de la creación de Dios. Usted sabe, amados hermanos, que el Señor en Colosenses precisamente se nos deja ver de que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. No hay nada, amados hermanos, que no haya sido creado por Él y para Él. Yo creo que la cita está en Colosenses 1:15. Si después usted lo revisa, se va a dar cuenta que ahí está. Y dice, yo conozco tus obras. El Señor en esta serie de mensajes que está dando en el capítulo 2 y 3, siempre le dice a la iglesia,
El cuerpo de Cristo, que Él sabe las obras, Él las conoce. Él no es indiferente, amados hermanos, a lo que nosotros podamos estar haciendo en su favor. Lo único que Él sí conoce el corazón, la intención con la que le estamos haciendo, y por eso es que nos corrige. Porque muchas veces estamos nosotros haciendo las cosas para que las vea la gente, para que las vea el pastor, para que las vea el anciano, para que vea aquel que está a nuestro cargo, el supervisor, el líder, como se le quiera llamar, y no para agradar al Señor. Y es lo que Él pide que corrijamos. Y aquí le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El Señor, amados hermanos, usted sabe que, por ejemplo, el Señor dice que el sí sea sí y el no sea no. El Señor es categórico. Entonces acá está hablando de frío y caliente, ¿verdad? Son dos extremos. Yo creo que eso no tenemos por qué discutirlo, ¿verdad? Usted sabe que si usted pone el agua al fuego y se calienta, usted puede hacer un café, un chocolate o algo. Pero si usted pone en la refri, se forman sus cubitos de hielo, usted puede hacer una su limonada o su refresco frío. Son dos extremos. Pero esta iglesia dice que no es ni frío ni caliente. Aquí el Señor dice: ojalá fueras frío o fueras caliente. Es decir, el Señor le pide que sea definido. O si tiene una relación con Él que la mantiene ferviente, la mantiene caliente, la mantiene activa, la mantiene constante, o definitivamente no tiene ninguna, que es lo que quiere decir el frío. No tienen ninguna relación. Porque dice, por ser tibio, lo va a vomitar. Al Señor no le gustan esos términos medios. En el Evangelio no existen los términos medios. Bueno, y creo que en ninguna actividad, amados hermanos. O usted está o usted no está. Es así de simple. El Señor siempre nos habla claro y sencillo. A veces nosotros queremos buscar en términos medios. Sí, tal vez, quizá, a lo mejor, pero para el Señor no hay nada de eso. O es sí o es no. Es frío o es caliente. Ya que tú dices, fíjese, la idea que a veces la gente tiene, ya vimos que hay dos extremos. Hubo una iglesia a la que le dijo que pensaba que era pobre, ¿verdad? Esmirna pensó que era pobre. Esmirna pensó que no tenía riqueza alguna. Ya vimos que el Señor nos ha dado de riquezas. Esta excede en su forma de pensar y dice: yo soy rico, yo me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y no hay nada peor, amados hermanos, que pensar que nosotros no tenemos necesidad. El cristiano, de acuerdo a lo que yo leo en la Biblia, y espero que usted también lo esté viendo de esa manera, y si no, pues yo le pido al Señor que se lo vaya mostrando, es que nosotros somos necesitados de Dios. Desde mi punto de vista, de acuerdo a lo que he leído, amados hermanos, en la Escritura, yo miro que Dios no creó a un hombre para que éste sea independiente. No. Dios creó a un hombre para que éste fuera dependiente de Dios. Es decir, que todo el tiempo se reconociera necesitado. Y acá es precisamente lo que la palabra nos enseña. Yo estoy leyéndole la Reina Valera actualizada. Esa es la versión de la Biblia que yo estoy leyendo en este momento. Porque también acordamos, amados hermanos, que vamos a tener que estar leyendo las diferentes versiones que hay para poder comprender un poco mejor el Apocalipsis. Definitivamente la primera necesidad que tenemos para leer el Apocalipsis es la del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, amados hermanos, yo le puedo leer este libro y tratar de hacer mi mejor esfuerzo, pero voy a fracasar. Porque es definitivamente el maestro de maestros, es el Espíritu Santo. Y sin Él nosotros no podemos hacer nada. Yo solo estoy gastando mi tiempo aquí por gusto. Pero si tenemos al Espíritu Santo y usamos todas las herramientas que el Señor nos ha permitido tener hasta el día de hoy, seguramente nuestro entendimiento se va a ir abriendo poco a poco para ir comprendiendo este libro que el Señor Jesús, que Yeshua, que el Mesías, que el Cristo nos ha enviado, que ha dictado y que está en nuestras manos hoy para que lo leamos y lo entendamos, porque definitivamente el Señor no va a dejar un libro para que nosotros no lo entendamos, amado hermano, aún hasta los libros de matemáticas. Y muchos le tienen pavor a las matemáticas.
Han sido escritos para que precisamente entendamos las matemáticas y aprendamos las matemáticas. Y al final, o al estar constantemente, amados hermanos, repasando lo que en ese libro está, usted aprende las matemáticas. Entonces, igual es la palabra del Señor. Tenemos que estar repasando, y vamos a ir aprendiendo. Y entonces acá, el Señor le dice, ¿verdad?, a la iglesia: mira, tú te ves de esta forma, pero la verdad es esta. Y eso es lo que está pasando aquí. La iglesia se cree que está rica, se ha enriquecido, tiene necesidad. Perdone, voy a poner un ejemplo actual. Yo tengo un gran templo, tengo tantos miembros, tengo pantalla multicolor, tengo aire acondicionado, tengo sillas, me ven radio, prensa, televisión, tengo mis propios canales de televisión, mi propia radio donde transmito 24 horas, tengo mi propio canal de YouTube, tengo esto, tengo lo otro. Así que yo no tengo necesidad de que tú me vengas a mostrar algo. Y el Señor le dice: y no te das cuenta, y no sabes. Aquí es ya el punto de ser, pero tú te ves así, pero la realidad es que no sabes que tú eres un desgraciado. Así tradujeron en esta versión, en esta Reina Valera actualizada. Y usted sabe que un desgraciado es alguien que no tiene gracia. Y algunos, pues obviamente entendemos ese término como insultativo, ¿verdad? Pero en realidad es alguien que no tiene gracia, ¿no?, que carece de la gracia. Y eso es lo que están diciendo acá, que es precisamente lo que el Espíritu Santo también, utilizando al apóstol Pablo, le reprochó a los Gálatas en el capítulo 3, ¿verdad? Ustedes se han caído de la gracia, bros. En otras palabras, ustedes son unos desgraciados, porque dejaron la gracia para seguir la ley. Ustedes dejaron al Espíritu para tratar de agradar a Dios por medio de la carne. Y nosotros sabemos, amados hermanos, que por medio de la carne nosotros no podemos agradar a Dios, porque los deseos de la carne son contrarios a lo que Dios quiere. Entonces, amado hermano, le dicen: ¿no sabes que eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ya vimos que pobre no necesariamente es aquel que no tiene dinero. Amados hermanos, ya les he enseñado ese término. Yo tenía ese mismo concepto, pensé que el pobre era el que carecía de dinero, pero realmente cuando uno ya va avanzando en el tiempo, y así como a mí me concedió el Señor la oportunidad de ir a la universidad y recibir clases de economía, cuando nos decían de pobre, pues obviamente el maestro, tal vez en un tono hasta burlón, decía: a ver, ¿quién es un pobre? Y todos decíamos: el que no tiene dinero, el que a duras penas come, el que a veces está en la calle, el que tiene la misma ropa, etcétera. Y decíamos ese tipo de cosas. Y él decía: no, pobre es aquel que carece de. Y entonces ponía ejemplos claros. Pobre el que carece de. El enfermo es un pobre porque carece de salud. Pobre es un soltero porque carece de una esposa. Pobre es un viudo porque ahora carece de su esposa. Pobre es aquel que tiene una casa pero no tiene con quien compartirla. Ese es pobre, aunque tenga la gran casona de 2 niveles, un montón de garage, tenga varios carros. Usted puede tener a un rico pobre. Como dice un hermano que yo conozco, al que le tengo mucho aprecio, dice: hay ricos que son tan pobres, pero tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y pueden tener ese dinero, pero no tienen las otras cosas que necesitan. Entonces, amado hermano, tenemos que quitar de nuestra mente esto. Y entonces aquí le dice: tú eres un pobre. ¿Por qué? Porque careces de mi presencia. Porque careces de mi espíritu. Porque careces de mi amor. Y no hay nada peor, amados hermanos, que nosotros tengamos una iglesia donde piensan que ya están llenos y no hay mover de Dios. Eso le pasó a Israel. Israel pensó que al tener el templo, al tener aquella representación en un edificio de que ahí estaba Dios, pero Dios ya no estaba ahí. Dios ya se había ido. Al igual que Sansón. Sansón pensó que Dios estaba con él. Dios había visto cómo Dios se movía ahí, con él, en él. Pero de repente Dios se fue porque Sansón estuvo pecando, porque Sansón estuvo haciendo lo malo.
Dice que no se dio cuenta que Dios ya lo había dejado. Igual Israel no se dio cuenta cuando Dios se había ido. Jeremías capítulo 7 es uno de los capítulos que a mí me causa mucha tristeza, amados hermanos, porque el Señor mandó a Jeremías a que se pusiera delante del templo a darle un mensaje al pueblo de Israel que estaba ahí, presumiendo que ahí estaba la presencia de Dios porque tenían un templo, pero Dios ya no estaba ahí. Dios ya se había ido. Y ese es el reclamo que tiene el Señor para esta parte de la iglesia de la Odisea, que es parte también de las condiciones de la actual iglesia, porque hay iglesias que piensan que porque tienen un gran edificio, porque tienen las grandes instalaciones, porque tienen esto y lo otro, ya no tienen necesidad de nada y no se dan cuenta que el Espíritu ya no está ahí, que la gente está yendo religiosamente porque ahí venden sus cosas o porque ahí encuentran a una persona que los invita a comer o porque ahí les dan ayuda para el necesitado, amados hermanos. Y aunque la iglesia puede hacer todo eso, lo más importante para todas las iglesias debería ser que la presencia de Dios esté ahí. Si no está, amados hermanos, mejor buscar un lugar, aunque sea aparentemente humilde en su apariencia física, pero que esté la presencia de Dios ahí, que es más que suficiente. Entonces, amado hermano, aquí le dice, eres ciego, es decir, tú no ves. Aunque tú estás viendo nada más las cosas materiales que tienes cerca, no te estás dando cuenta de que te falta visión. Ya tus ojos ya no están puestos en mí. Y estás desnudo. Aunque tú pienses que tienes cobertura, aunque tú pienses que tienes buenos vestidos, buena ropa, que tienes cobertura física, que tienes cobertura espiritual, no tienes nada, estás desnudo, estás desamparado. Eso es lo peor que la iglesia nos puede pasar, que el Señor vea nuestra condición y vea que somos unos desgraciados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Por eso el Señor dice, yo te aconsejo, mire el amor, yo te aconsejo que de mí compres, es decir, otra vez busques mi presencia. Oro refinado, es decir, santidad, refinado por el fuego, es decir, por la presencia del Espíritu, para que te hagas rico. Y vestiduras blancas de santidad, de pureza, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas, para que recobres la visión, para que recobres ese anhelo y deseo de estar viendo acá. Y precisamente el Señor vuelve a enfatizar, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, una de las cosas que muchas veces a nosotros no nos gusta es la disciplina. Obviamente, amados hermanos, aquí tengo que invitarle a que vaya a ver a Job, capítulo 5, verso 17, que vaya a ver Proverbios, capítulo 3, verso 11 y 12, que vaya a ver también Santiago 1, 12, donde el Señor nos habla que todos aquellos que toma por hijo los disciplina. Al que toma por hijo lo corrige, porque Dios desea nuestro bienestar. Entonces, amados hermanos, es importante que usted y yo no perdamos de vista eso. Hebreos capítulo 12, versículos 7 y 8 nos hablan de lo mismo. Si usted no quiere la corrección, amado hermano, primero, si lo están corrigiendo, debería tomarlo como una bendición, porque Dios le está diciendo que es hijo. Como decía un amado ministro, el apóstol, y se mencionó su nombre porque yo también lo respeto mucho, un apóstol, Otoniel Ríos Paredes, decía que la peor cosa que le puede pasar a un cristiano es que no le pase nada. Porque si este cristiano peca y el Señor no lo corrige, no lo disciplina, no lo pone en cintura, entonces ese ni hijo es. Pero aquel que haciendo alguna cosa inmediatamente es disciplinado, el Señor le está diciendo, tú eres mi hijo y a mí no me agrada eso que estás haciendo. Entonces la peor cosa que a un creyente le puede pasar es que no le pase nada. Si usted no le pasa nada cuando peca, tiene que analizar si verdaderamente usted tiene una relación con el Señor. Entonces, aquí el Señor dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y una cosa es que nosotros cenemos con él y otra que nosotros, una cosa es que él cene con nosotros y otra que nosotros cenemos con él, amados. Aquí estamos hablando de una relación mutua, una convivencia. Eso es lo que el Señor espera y desea que nosotros tengamos. Bueno, la recompensa
y yo le voy a invitar a que usted la analice, que usted la estudie. Voy a avanzar al capítulo 4 porque ya me detuve mucho aquí. Y entonces, amado hermano, vamos a ver ahorita que el capítulo 4 y 5 son acontecimientos que están ocurriendo en el cielo. Yo estaba meditando y reflexionando en esto, amados hermanos, y algunos comentaristas dicen que esto es lo que precisamente ha ocurrido de cuando el Señor Jesucristo fue tomado de esta tierra y fue llevado al cielo. Mira, entonces, una de las reglas que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta dentro del Apocalipsis es que a veces los eventos son simultáneos, en que a veces hay interrupciones, porque Juan empezó a ver un asunto y le llamó la atención a alguna cuestión, alguna situación que pasó, y enfoca su mirada en otro lado, dejan pausa un acontecimiento y termina de ver este y luego regresa otra vez a este. Y entonces, amado hermano, tenemos que entender que van a haber cosas que están ocurriendo simultáneamente, unas que sí están ocurriendo en orden, ¿verdad? Primero tiene que ocurrir esta para que luego ocurra la siguiente. Hay otras que son simultáneas y algunas que no están escritas cronológicamente. Es decir, tenemos que entender que el Apocalipsis no fue escrito primero esto, luego esto y luego esto. No, hay eventos que van a ocurrir simultáneamente, y entonces si tenemos eso claro, vamos a poder ir comprendiendo mejor el Apocalipsis. Entonces aquí algunos comentaristas piensan que esto es lo que ha ocurrido cuando el Señor fue tomado y fue llevado a los cielos. Esto está ocurriendo en el escenario celestial, mientras que aquí en la tierra el Señor está enviando el mensaje a la iglesia está predicando el evangelio, el mundo está haciendo las cosas que acostumbra hacer, Israel está queriendo que el Mesías se manifieste, pero mientras tanto está ocurriendo algo en el cielo. Y entonces tenemos que estar conscientes, amado hermano, en que en el cielo están ocurriendo cosas que aquí en la tierra nosotros no sabemos que está ocurriendo. Dios sí sabe qué es lo que pasa en el cielo y lo que pasa en la tierra, porque Él tiene esa facultad, esa facilidad, porque Él es Dios, pero nosotros no. Nosotros apenas sabemos lo que está pasando aquí en la tierra. A duras penas sabemos qué es lo que le pasa al vecino. No vamos a andar sabiendo qué es lo que pasa en el cielo, pero Dios sí sabe qué es lo que pasa en el cielo y lo que pasa en la tierra. Y entonces aquí a Juan se le da ese privilegio, y dice en el capítulo 4: después de esto miré, y fíjese pues el evento, ¿eh? Juan dice: estoy viendo los mensajes que están viniendo a las iglesias, pero después de esto, ¿qué? Porque el Señor, él ha visto al Señor, tuvo un encuentro con el Señor le dictó unas cartas, y dice que después de haber escrito estas cartas para las iglesias, dice: he aquí una puerta abierta en el cielo. Entonces a Juan lo cambian de dimensión, porque en la primera parte, como lo vimos, amados hermanos, el Señor Jesús descendió a Patmos. Ahí es donde hay una apertura y un encuentro entre el cielo y la tierra, y Juan, estando en Patmos, estando en ese destierro, sufriendo el castigo, encuentra que es tomado por el Espíritu, es llevado al día del Señor. El Señor se le manifiesta, y luego dice acá que Él es llevado al cielo. Que hay una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, que era como de trompeta, otra vez volvemos a ver que es la voz de Dios. Recordemos que en Tesalonicenses capítulo 4 dice que con voz de mando y trompeta de Dios. Pues acá dice que era como una trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá, sube, ven, cambia de dimensión, ven a ver lo que está pasando aquí, porque es donde está Dios, que es donde la iglesia va a ser trasladada. Te mostraré las cosas que han de ser después de esto. Entonces acá dice que de inmediato estuve en el Espíritu, y aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado, y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalia, y alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y también alrededor del trono había 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos sentados, vestidos de vestiduras blancas, con coronas de oro
sobre sus cabezas. Entonces, amados hermanos, aquí vemos que el aspecto de lo que está narrando Juan son unas, aunque actualmente algunos traductores ponen que no encuentran una equivalencia a los nombres que se mencionan aquí, como lo es el jaspe y la cornalia. Lo que el escritor, lo que el Señor nos está enviando a decir es que era un aspecto brillante que no pudo distinguir al que estaba sentado. Sí sabía que había alguien sentado ahí, pero no podía distinguirlo bien, porque recordemos que a Dios no lo ha visto nadie. A Dios no lo ha visto nadie jamás, dijo Jesús, solo Él lo ha visto. Entonces, para no romper esa regla, Juan ve una brillantez extraordinaria ahí, no puede distinguir al que está sentado en el trono, pero sí sabe que hay alguien ahí. Y obviamente que es un trono que es superior a los demás, porque aunque ve otros tronos, que ve otros 24 ancianos y sobre los cuales hay muchas teorías, porque algunos dicen que son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, para llegar a 24, lo que nosotros vemos acá es que hay desde el tiempo de David también fue llevado al cielo, porque David instituyó. Bueno, primero David recibió los planos del templo. ¿De dónde los recibió? Dios se los tuvo que haber mostrado. Y cuando puso el ordenamiento del templo, dice que lo puso por mano de los videntes, por mano de los profetas, por mano de aquellos que tenían relación con Dios, y él puso 24 órdenes sacerdotales. Entonces vemos que ese diseño es diseño divino y ahora lo hemos reflejado en el cielo porque hay 24 ancianos, ¿verdad? Hay 24 tronos sobre los cuales hay 24 ancianos. Esos 24 ancianos que están aquí representan el consejo divino, porque Dios tiene, por así mencionarlo, un consejo divino ahí arriba, o personas que tienen la oportunidad de estar cerca de Él, que le rinden adoración, que le rinden gloria, honra, alabanza y poder, ¿verdad? Aquí, pues, por ejemplo, dice esta situación de los 24 ancianos ha provocado varias interpretaciones, pero la pregunta más bien debería estar orientada a lo que significa la presencia de estos personajes. Seguramente son símbolos del poder y la autoridad que Dios ha delegado en su gobierno y administración del universo. Seguramente se incluye este número de una manera u otra al pueblo de Dios. Y el trono divino es soberano y todopoderoso, pero no aislado. Dios comparte su poder, por eso delega y asigna responsabilidades. Y vemos pues que cuando leemos la primera o la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, precisamente el Señor ordena que se ore por todos los que están en inminencia y por los que están en autoridad. ¿Por qué? Porque obviamente el Señor está pidiendo, amados hermanos, que todos aquellos que estén en autoridad tengan esa comunión con Dios para que puedan gobernar adecuadamente. Entonces, amados hermanos, siguiendo con la lectura en el capítulo 4 de Apocalipsis, verso 5, dice del trono, es decir, del trono de Dios, del trono principal. Del trono salen relámpagos y truenos y voces, y delante del trono arden 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal. Ya vimos que en Isaías capítulo 11 se habla de los 7 espíritus de Dios, y otra vez se nos vuelve a mencionar acá que esas antorchas de fuego, o esas lámparas, ese fuego que está delante de Dios en 7 son los espíritus de Dios, la Biblia lo explica. Y junto al trono y alrededor del mismo hay 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente es semejante a un león, el segundo ser viviente es semejante a un becerro, y el tercer
ser viviente tiene cara de hombre, y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volante. Y cada uno de los 4 seres vivientes tienen 6 alas, y alrededor por dentro están llenos de ojos, y ni de día ni de noche cesan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Entonces, amados hermanos, vemos acá la mención ya de otro tipo de creación. Aquí nosotros no podemos negar que es otro tipo de creación. Nosotros no hemos visto esto. Aquí la Biblia no está hablando de fantasías, sino está hablando de que hay otras creaciones. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que entender que este libro del Apocalipsis nos está hablando de otros diseños de la creación divina. Es decir, nosotros no podemos tampoco limitar nuestro pensamiento a decir que somos la única creación en el universo. No, Dios creó un universo amplio y vasto, y seguramente hay otras creaciones. Entonces, acá se nos está dando una muestra de esa creación. Una creación que tiene la oportunidad de estar cerca de Dios. Y acá, obviamente, amados hermanos, entendemos que nos está hablando que esta creación hace referencia a las 4 facetas en que el Señor es visto en los evangelios. El león es el rey. Obviamente eso está en Mateo. Recordemos que uno de los principales señalamientos que hace el Evangelio de Mateo es que Jesús es el rey. Es el rey de los judíos, es el rey que nació, es el que nació rey. Obviamente nos señala a ese evangelio. El becerro nos está señalando al sirviente, al que sirve, al que trabaja constantemente. Ese es el evangelio de Marcos, porque Marcos nos muestra a Jesús como un siervo que está en constante accionar. Y dice, después de estas cosas Jesús hizo esto, y después Jesús hizo esta cosa, e inmediatamente Jesús hizo esto otro. Entonces Jesús nos muestra esto. El tercer viviente tiene cara de hombre. Es el Evangelio de Lucas que nos muestra a Jesús como el Hijo del Hombre. Es el título que más utiliza Jesús en el Evangelio de Lucas y que también nos hace referencia al libro de Daniel. Y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando. El águila nos habla de la divinidad de Dios. Es decir, de aquel ser supremo que está entre el cielo y la tierra. El águila se utiliza como el símbolo imperial, como el hijo del emperador, como el hijo del rey. Pues obviamente nos habla del evangelio que nos habla de la divinidad de Dios, de la divinidad de Cristo, en que Jesús es Dios en la tierra. Dios manifiesto a través de Jesús en la tierra. De hecho, Jesús es la manifestación del Padre en la tierra. Y entonces eso nos habla de la totalidad. O sea, nosotros queremos conocer la totalidad del Mesías, la totalidad del Salvador, la totalidad del Redentor. Tenemos que leer los evangelios. Y cada uno de ellos dice que pues tienen 6 alas, están llenos de ojos, es decir, que todo lo disciernen. No hay nada que escape a su vista. Y están adorando a Dios. Los evangelios nos llevan a adorar a Dios, porque ese santo, santo, que es el canto que está en Isaías, capítulo 6, es el Señor Dios Todopoderoso, quien era, que es y que ha de venir. Es el que lo llena todo, amados hermanos. Entonces tenemos que definitivamente leer toda la Biblia para que nos abra el entendimiento. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honra y alabanza al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Así que, amados hermanos,
Con esto estamos terminando la lectura del capítulo 4 y vemos pues que esta es una escena que ocurre en el cielo. Juan está teniendo la visión celestial, que es la que nosotros deberíamos de anhelar también, amados hermanos, de contemplar en persona, de estar ahí, de poder ser parte de los coros celestiales que adoran al Señor y que están constantemente con Él. Y esta visión, Ezequiel también tuvo una similar, donde vio a estos 4 seres vivientes y vio el trono de Dios, vio a Dios moverse. Entonces vemos que ahí está la manifestación de Dios. Es el lugar celestial a donde nosotros tenemos que ir. Y es precisamente donde este trono, delante del trono dice que hay un mar de vidrio semejante al cristal, es donde todos aquellos que comparezcan a recibir el premio de parte de Dios van a estar. Es como un podio, es como un lugar de premiación. Entonces, amado hermano, vemos que este libro nos motiva a tener un encuentro con Dios. No es un libro fantasioso, como lo he dicho, es un libro que habla la realidad de Dios, y si Dios lo está revelando por su Espíritu, tenemos que anhelarlo y esperar. Así que, amado hermano, que Dios le bendiga. Yo le agradezco mucho su paciencia y le ruego sus oraciones para que juntos estemos orando por este tiempo, para que el Señor nos vaya mostrando en su bondad y en su misericordia todas las riquezas que tiene el libro de Apocalipsis. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y si el Señor lo permite, en otra oportunidad estaré platicando con ustedes nuevamente sobre este tema tan hermoso que el Señor nos está dando. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.